Os vamos a presentar el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Empezamos con una breve introducción. Todo ser vivo perteneciente al reino animal se diferencia de los seres vivos del reino vegetal porque tiene la capacidad de desplazarse de un lugar a otro. Los movimientos del cuerpo se realizan mediante el funcionamiento armónico y coordinado, locomoción, de una serie de estructuras constituidas por varios tejidos: óseo, cartilaginoso, conjuntivo denso y muscular, regulados de manera precisa por los componentes del sistema nervioso. Os ponemos un ejemplo. Estructura general del sistema locomotor. Está considerado el de mayor desarrollo y volumen del cuerpo humano. Lo integran una serie de órganos y estructuras formados principalmente por los componentes de los tejidos óseo, conjuntivo denso, cartilaginoso y el tejido muscular. Del tejido cartilaginoso, a su vez, forma una serie de uniones entre sí, denominadas articulaciones. Cada conjunto de células con una misma especialización y la matriz extracelular que las envuelve constituye un tejido. Encontramos tejidos especializados como el tejido epitelial y el tejido conectivo, y muy especializados como el tejido muscular y el tejido nervioso. Del tejido conectivo encontramos varios tipos de tejido. Tenemos el tejido conjuntivo, tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo, tejido hematopoyético y el tejido linfático. Nosotros nos vamos a centrar en explicaros el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Empezamos explicándoos el tejido cartilaginoso. Aquí es una fotografía de este tipo de tejido. Forma cartílagos. Son estructuras de soporte y que las articulaciones proporcionan cierta movilidad. Sus funciones derivan de sus propiedades. Es un tejido que tiene resistencia al estiramiento y a la compresión. Su composición es del 95% de MEC y 5% de células. Estas células se llaman condrocitos. Los condrocitos sintetizan el colágeno y los proteoglicanos que forman la MEC. No hay vasos sanguíneos en el interior de este tejido. Encontramos tres tipos de tejidos: cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago. Os vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos por el cartílago hialino. Lo encontramos en las articulaciones, en la laringe, en la tráquea y bronquios, en los cartílagos costales y en los cartílagos nasales. Son de color blanco azulado y semitranslúcido. Su sustancia fundamental contiene ácido hialurónico, condroitinsulfato y queratansulfato. Está muy hidratada. Las fibras de colágeno que contienen formas tridimensionales muy complejas. Las células se encuentran en las cavidades de la matriz. Estas cavidades se denominan lagunas del cartílago. El cartílago está cubierto por una membrana fibrosa, pericondrio, excepto en los extremos articulares de los huesos y en las zonas que quedan directamente bajo la piel. Cartílago elástico. Es muy parecido al hialino, pero presenta un mayor número de fibras elásticas, es de un color amarillo y tiene una mayor flexibilidad. La encontramos en el pabellón auditivo, en el conducto auditivo externo, en el sector de la trompa de Eustaquio, en el epiglottis y en la faringe. Esta es una fotografía del cartílago elástico. Fibrocartílago. Se considera un tejido de transición entre el cartílago hialino y el tejido conjuntivo denso regular. Está formada por haces de fibras paralelas entre los que hay hileras de condrocitos. No tiene pericondrio y crece como el conjuntivo denso regular. Su localización es en discos intervertebrales, en articulaciones, en temporomaxilar, en esternocostoclavicular, acromioclavicular, sínfisis pubiana y en los meniscos de la rodilla. Aquí tenéis una imagen de la estructura fibrocartilaginosa. Ahora vamos a explicaros el tejido óseo. El tejido óseo forma la base sostén del sistema locomotor. Constituye el esqueleto del organismo.
Gracias a la presencia de los huesos y su disposición en el espacio, el ser humano conserva su forma y se puede adoptar diversas posturas. Los huesos también sirven para alojar y proteger los tejidos y los órganos vitales. En el tejido óseo se almacenan sales de calcio y fósforo. Generalmente, 2 o más huesos se relacionan entre sí por la inserción de un músculo común. La principal característica, la más destacada, es la calcificación de la MEC. Esta característica le da a un tejido una gran rigidez y dureza. El tejido óseo presenta células específicas. Como todo tejido conectivo, encontramos células y MEC. Ahora os vamos a explicar el tipo de células que encontramos. Encontramos las osteógenas, también llamadas osteoprogenitoras. Tienen una potencialidad dependiente de la concentración de oxígeno existente en el microambiente que las rodea. Podemos encontrar osteógenas si los niveles de oxígeno son elevados o condrógenas si la concentración de este oxígeno disminuye notablemente. Luego encontramos los osteoblastos. Son células de forma ligeramente cilíndrica y con un citoplasma rico en retículo endoplasmático rugoso. Están situados en la superficie externa de los huesos, en formación. Son células que no se pueden dividir, se forman por maduración de células osteógenas. Los osteoblastos son las encargadas de formar la matriz ósea y regulan su síntesis y reabsorción. Cuando quedan envueltos por una matriz ósea, pasan a un estadio no activo, el osteocito. Mantienen la comunicación con otros gracias a la presencia de pequeños canales de la matriz por los que pasan sus prolongaciones citoplasmáticas. Es decir, que de los osteoblastos salen los osteocitos. Salen los osteocitos cuando los osteoblastos se quedan atrapados entre la matriz ósea calcificada dentro de unas cavidades llamadas lagunas óseas. Luego tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son células grandes. Se localizan en la superficie interna de los huesos densos. Tienen como función la reabsorción ósea. Tienen la finalidad de remoldearlo o extraer de ellos las sales de calcio. Son células de origen hematopoyético, que proceden de una diferenciación de los macrófagos. Se sitúan en cavidades formadas por la propia célula al reabsorber la matriz. Ahora os vamos a explicar la MEC. Bueno, aquí tenéis una imagen de los tipos de células que encontramos. Membrana extracelular. Está compuesta principalmente por colágeno y solo un 10% de sustancia fundamental. Contiene sustancias inorgánicas también, principalmente el fosfato cálcico, en forma de cristales que aparecen a intervalos regulares a lo largo de las fibras. Esta combinación de fibras y cristales proporciona las características de este tejido. Las fibras resisten a las tracciones y los cristales a las presiones. El hueso. Como todo el tejido óseo, principalmente está compuesto por los huesos, pero también lo están el tejido conjuntivo denso, tejido cartilaginoso y el tejido hematopoyético. Tipos de huesos. Ahora os vamos a explicar los tipos de huesos que podemos encontrar. Vamos a explicar los tipos de hueso que hay. Tenemos 4 tipos. Para empezar tenemos los huesos largos, como el húmero, los cortos, como los carpianos, los planos, como el craneal, y los irregulares, como las vértebras. Como tipos cortos tenemos los que son los carpianos, que son los huesos de la mano y de la muñeca. Luego tenemos los tarsianos, que son los del pie. Y luego está la rótula. Como tipo de hueso plano tenemos el cráneo y también tenemos lo que son las costillas. Luego, como irregular, tenemos las vértebras que forman la columna vertebral. También tenemos que decir que de los huesos largos podemos encontrar el húmero, el cúbito y el radio en el brazo y también el fémur, tibia y peroné en la pierna. El periósteo. El periósteo, todos los huesos están íntimamente rodeados por una capa de tejido conjuntivo denso y regular.
Esta capa se denomina periósteo y se adhiere fuertemente a la superficie externa de los huesos mediante haces fibras colágenas denominadas fibras de Sharpey. Es un conjuntivo más extenso y rodea el tejido óseo compacto. Tiene dos capas, la capa externa de conjuntivo denso y la capa interna de conjuntivo laxo. La capa interna tiene células osteoprogenitoras que se transformarán en osteoblastos capaces de generar tejido óseo y cuando quedan atrapados se transformarán en osteocitos. Los haces de fibras colágenas del periósteo son paralelos a la superficie del hueso. Tejido óseo compacto. Es la capa de tejido óseo situada debajo del periósito. Está formada por laminillas óseas concéntricas. El sistema de Haber u osteona es la unidad anatómica y funcional del tejido óseo. Es un cilindro que sigue el eje mayor del hueso formado por un canal de Haber en el centro y entre laminillas concéntricas a su alrededor, con lagunas que se comunican con el canal central. Aquí tenéis una imagen donde podéis observar dónde está la osteona. Aquí veis la capa externa es el periósteo, la capa interna no sale. Luego tenemos el hueso esponjoso, el hueso compacto, el conducto de Haber, incluso se ve la membrana, la matriz extracelular. Y dentro del hueso tenemos vasos sanguíneos. El endostio. En la superficie interna de los huesos poseen una capa muy fina de tejido conjuntivo. Tienen células osteógenas y osteoblastos y esta capa se denomina endostio. Reviste todas las superficies internas del hueso, incluyendo los espacios medulares y los conductos vasculares. Aquí tenéis una imagen, podéis observar el endostio que está dentro, el periósteo que es la capa de fuera, podéis observar el hueso compacto, las fibras de Sharpey explicadas anteriormente y la médula ósea amarilla. Tejido óseo esponjoso. No tiene osteonas. Está formado por laminillas dispuestas de forma irregular, formando trabéculas. En el interior de las trabéculas existen osteocitos, situados en las lagunas de las que parten conductillos radiales. Constituye la mayor parte del tejido óseo de los huesos cortos, planos y de forma irregular, y las épifis de los huesos largos. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido. Fin.